Le damos muchas gracias al Señor porque una vez más el Señor en su amor, en su misericordia, nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido, así que le damos muchas gracias al Señor. Dios bendiga y le pague muy ricamente a los hermanos que estuvieron ayudando, al hermano Jorgito, a la pastora Gilda, que vinieron a traer la leñita para que el fuego en el altar permanezca encendido. Muchas gracias al hermano Maxi por la colaboración de leer los pancitos. El Señor le bendiga, le pague muy ricamente ese trabajo. Nadie trabaja en vano en la viña del Señor, así que le damos gracias a Dios por su misericordia. Así que a reclamar el pago que el Señor tiene para sus escogidos. Dios bendiga a la hermana Nelly, el Señor nos está acompañando. Dios bendiga a David y Mariana, ellos también nos están acompañando. La misericordia del Señor sea sobre la vida de cada uno de ellos. Le damos gracias al Señor por la misericordia que Dios tiene día a día con cada uno de nosotros. Teníamos para el día de hoy, hermano querido, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, donde Marcos relata la alimentación de los 4.000. Así que le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, y esa es la parte que vamos a estar en la lectura de esta noche. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová, obediente a la palabra, al mandamiento del Señor, vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Salvador hallé en Jesucristo, Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador poder me da en la lucha, y aunque esté débil Él me sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha, y al cielo Él me llevará. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador, te seguiré con gozo, tú eres todo para mí, Jesús. De salvación tu don es tan glorioso, que fácil es llevar tu cruz. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Le damos muchas gracias al Señor que nos permite el Señor alabar su nombre. Dios bendiga al hermano Jorgito, el Señor le llene de su divina y santa gracia. Él también nos bendice. Bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente, amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Y hermano querido, sean todos bendecidos en el nombre del Señor en esta noche. Vamos a ver entonces lo que la palabra del Señor nos dice. La pastora Zulma desde Villa Mercedes nos bendice. El excelso y todopoderoso Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor,
Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que imparten los hermanos en esta noche, hermano querido. La misericordia del Señor sea sobre el hogar de cada uno de ellos. Vamos a ir entonces a darle lectura a la palabra del Señor y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y lo pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrado en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Noé, el Señor la llene de su gracia, la hermana Noé. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Dios bendiga a la hermana Ada, que también ella nos está acompañando. Qué lindo, hermano querido, escuchar las palabras de la hermana Noé, que se goza trabajando en la viña del Señor. ¿Cómo no va a pagar el Señor ricamente si uno va al trabajo, a su viña, y lo hace con gozo, con alegría? Ella nos bendice, bendiciones, pastor, y así a cada oyente recibimos esas bendiciones que imparte la hermana Noé. Hermano, qué lindo es tomar esos ejemplos, ¿no es cierto? Y esos dichos que, cuando son dichos veraces, llegan y hacen vida en cada uno. Por eso le doy gracias al Señor por su misericordia y por su amor. Hermano querido, podemos ver aquí que el Señor se compadeció. Hermano, qué lindo es ver a un Señor que se compadece. Hermano, y si nosotros analizamos lo que el texto nos enseña en esta noche, esa gran multitud que había seguido al Señor para recibir sanidad. La hermana Ada nos bendice. Buenas noches, bendiciones de Jehová para todos los oyentes y para vos, hermano y familia. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la hermana Ada también. Hermano querido, había una gran multitud, dice la palabra. Qué lindo cuando nosotros podemos ver esto. Habían llegado el Señor allí a la región de Tiro y de Sidón. Había estado haciendo milagros. La hermana Nelly nos bendice. Dios te bendiga grandemente, pastor, a ti y a todos los oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, y la gente se agolpaba y llegaba mucha gente. Tal es así, hermano querido, que según lo narra Marcos, aquí en esta partecita, dice que estuvieron oyendo al Señor Jesús por 3 días seguidos. Qué maravilloso eso, hermano querido. 3 días sin comer en el desierto. Imaginemos el calor del día, imaginemos lo fría de la noche. Pero con tal de oír al Señor Jesús, no les preocupaba el clima. Pero sí, hermano, su organismo se iba deteriorando,
porque estar 3 días sin comer ni beber en el desierto hace que el cuerpo se deshidrate. Y el Señor Jesús, hermano querido, dice, se compadeció de ello. Lo lindo de todo esto, hermano, es que como el Señor conoce el mañana, conoce el después de nuestros momentos de vida, nosotros no lo conocemos, pero el Señor los conoce. Y sabía, hermano querido, sabía que si Él despedía a esa multitud que le había acompañado, la palabra del Señor dijo que por estar así, habiendo ayunado durante 3 días y 3 noches, se iban a desmayar en el camino. Hermano, vemos entonces por qué el Señor se compadeció. De los enfermos tenía compasión y les sanaba. De los que estaban poseídos por espíritus inmundos tenía compasión y les liberaba. De aquel que estaba leproso tenía compasión y le limpiaba. Del paralítico tenía compasión y restauraba al paralítico. El pastor Gerardito desde Villa Mercedes nos dice, Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Dios bendiga a la familia del pastor Gerardito allí en Villa Mercedes. Hermano querido, pero esta compasión de estas 4.000 personas, el Señor se compadeció por el estado de salud de ella, porque desmayarían en el desierto. Nosotros cuando podemos presenciar un desmayo aquí y podemos brindar la pronta atención, hay una preocupación, pero también hay aquella confianza que tenemos en que se puede restaurar inmediatamente la persona, se puede recuperar inmediatamente la persona. Pero ¿qué sucede en el desierto? Hermano, desmayarse en el desierto, en este caso por inanición, como el Señor lo dice, que se van a desmayar por el hambre que tienen, queda expuesto a la picadura de distintos insectos, como alacranes, escorpiones, a la mordedura de distintos ofidios, de las víboras que pueden estar allí en ese lugar y pueden morderle, porque no hay quien le socorra. No era que una persona se iba a desmayar. El Señor cuando habla lo pone en plural y dice, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán. Qué lindo, hermano querido, cuando el Señor se preocupa hasta de nuestra salud. Si tenemos que ayunar, el Señor se preocupa por mi periodo de ayuno, hermano querido. Tal vez yo no le preste tanta atención. Tal vez yo diga, bueno, voy a ayunar y no le presto tanta atención. Pero el Señor Jesús se preocupa y el Señor Jesús toma en cuenta mi periodo de ayuno. Y no quiere el Señor que yo atente contra mi salud por ayunar. Aquí el Señor ve que ellos van a desfallecer y se van a desmayar porque hace 3 días que están en ayuna. Entonces tuvo misericordia de ellos. Y acá, hermano, podemos ver en este relato cómo el Señor es movido y se compadece. La palabra compadecer quiere decir padecer juntamente. Hermano, ¿cree que Él comía mientras los demás no comían? ¿Cree que el Señor bebía mientras los demás no bebían agua? Pero Él no se preocupó por su salud, hermano querido. Pero sí por aquellos que eran como 4.000. Se preocupó. No se preocupó por sus discípulos, no,
que también estaban en la misma condición. No se preocupó por él. Él había experimentado 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto. Pero sí, hermano querido, se preocupó de estos 4.000 que ayunaban durante 3 días y 3 noches por oírle al Señor. Dios nos disponga a cada uno de nosotros a poder oírle de la misma manera al Señor, hermano querido. Yo estoy seguro que entre esos 4.000 que habían venido de diversos lugares, no todos había afinidad entre ellos, pero para oír al Señor Jesús permanecían en el mismo lugar. ¿Qué nos indica esto, hermano querido? Que cuando yo voy al templo, que voy a adorar al Señor, no importa si no hay afinidad con un hermano, porque voy a adorar al Señor. Debo orar y pedir, Señor, lima toda aspereza. Señor, derriba todo vallado. Señor, cicatriza toda herida. El Señor, para cicatrizar toda herida, todo desacuerdo que yo tenga con un hermano, primero va a tratar de sanar mi corazón. Porque si mi corazón se duele por eso, es que el herido es mi corazón. Y el Señor va a tratar de sanarle. Acá vemos, hermano querido, cómo el Señor se compadece, padece juntamente. Uno podría decir, claro, si hace 3 días que no come ni bebe, si hace 3 días que está atendiendo a la gente en el desierto, bueno, es lógico que tenga hambre como los demás. Pero hermano querido, veamos a los 4.000 que le prestan atención al Señor. Muchas veces nosotros no estamos tan contentos porque hoy el culto se hizo re largo, como 1 hora y 5, como 1 hora y 10 minutos, como 1 hora y media, como 2 horas. Hermano, ¿sacó la cuenta de los 3 días que estuvieron con el Señor, oyéndole, sin comer ni beber? Qué lindo, hermano querido. Y si el Señor no lo despide, seguirían oyendo al Señor Jesús, porque habían ido, habían asistido a ese lugar para oír al Señor Jesús. Y mire que algunos habían venido de lejos. Dice el Señor Jesús, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sabe que muchas veces, no, yo no voy porque me queda lejos. Pero por oír al Señor Jesús, hermano querido, debemos hacer el esfuerzo. Puedo ser pretencioso y querer que el Señor venga a mi casa a darme el mensaje. Pero hermano querido, no podemos imitar a uno de estos 4.000, a los que de lejos, ¿cómo cree que fueron? ¿Habrán ido en bicicleta? No había. ¿Habrán ido en moto? No había. ¿En vehículo? No había. ¿A lomo de burro? Podrían haber ido, pero no todos tenían burro. ¿A caballo? La gente humilde no tenía caballos. ¿Cómo se desplazaron de lejos para oír al Señor? Dios nos bendiga y nos llene de su gracia, hermano querido, porque en esta narrativa nosotros tenemos todos estos puntos, porque el Señor Jesús lo menciona, hermano querido. No crea que Marcos tomó la pluma y a tontas y a loca puso a escribirse
y a escribir lo que le parecía. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cree que Marco puso que eran 4.000 porque se le ocurrió a él ese número? ¿O porque realmente eran como 4.000? ¿Habrá inspirado Dios a Marco o no? Hay controversia sobre esto porque otro evangelista relata como 5.000 hombres. Hermano, otro evangelista relata un suceso similar: 5 panes y 2 peces y como 5.000 hombres, y recogen 12 cestas llenas, pero que el Señor Jesús podía hacer una sola vez el milagro de multiplicar los panes. El Señor podía hacer una sola vez el milagro de multiplicar los peces. Nosotros debemos tener en cuenta, hermano, cuando limpió a los leprosos, cuando sanó a los paralíticos, cuando le dio la vista a los ciegos, ¿lo hizo una sola vez? Hermano querido, cuando tocó al sordomudo y mandó que introdujo sus dedos en sus orejas, como dice la palabra, cuando tomó de la mano a la hija de Jairo y le dijo Talita Cumi, cuando tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín, sucedía el milagro. Y no iba a suceder el mismo milagro cada vez que el Señor tocaba uno de esos 7 panes. Hermano, nosotros sabemos que el número 7 para el pueblo de Israel significa la plenitud. Y en esa plenitud podría haber hambre. Dios bendiga a mi hermana Anita Euris de Puente Alto, allí en Santiago de Chile. A mí mi iglesia me queda a 2 horas de mi casa en metro y bus, pero llego gozosa a la casa de mi Padre. Dios es bueno. Con sus hijos soy agradecida de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la hermana Anita Erices, allí en Puente Alto, en Chile. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano querido? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Nuestra localidad es pequeña. Aquí hay muy pocas cuadras. La persona que vive más lejos de aquí del templo vivirá a 3.000 metros de aquí del templo. Mire qué lindo, hermano querido, el privilegio que el Señor nos da a nosotros. Y la hermana Anita allí, cuando tiene que ir a Puente Alto, mire todo lo que tiene que recorrer. 2 horas en metro y en bus para llegar a la casa del Señor. Imagino al ángel preparado, con su librito, anotando, día domingo, día que se presenta la hermana Ana, y va escribiendo, y sale de su hogar, toma el bus, toma el micro. Qué lindo, hermano querido. Gloria a Dios. ¿Cómo no va a compadecerse el Señor, hermano? El anhelo, el deseo de oír del Señor. Dios la bendiga grandemente, hermanita Ana. Dios la bendiga grandemente. Aquí nosotros podemos ver, hermano querido, que el Señor nos hace notar esa atención que Él pone. Podría pasar desapercibido. Cuando voy el domingo a la iglesia, cuando me toca predicar la palabra del Señor, no me preocupo tanto si el hermano comió o no comió, si el hermano vino en ayunas o no. Hermano querido, pero el Señor Jesús, Él se preocupaba. Y aquí el relato, hermano querido, lo narra y lo hace ver, hermano querido, cómo el Señor pone esa atención
en detalle que a muchos se nos pasaría por alto. Hermana Ada nos dice: Dios te proteja siempre, hermana Ana. Erices, en tus viajes para alabar y servir a Dios, también te guarde en todos tus viajes. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano querido. Vemos, hermano, donde el Señor, en la preocupación, va ahora a hablar a sus discípulos y les dice él, cuando el Señor les quiere mandar. La hermana recibe las bendiciones, la hermana Anita Erices recibe las bendiciones. Amén, amén, dice, gloria a Dios. Los discípulos le respondieron: ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hermano, preguntar a quién vieron hacer tantos milagros, preguntar eso no es como una pregunta fuera de lugar. Claro que no, porque el Señor quiere que esto quede registrado así. Por eso es que la pregunta no es fuera de lugar. Y ahí vemos la respuesta del Señor. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Como diciéndole, ustedes deben proveer el alimento. No fue el Señor tan lejos a buscar el alimento para los 4.000, no fue tan lejos, fue a sus discípulos. Señor, son pocos. Para la multitud son pocos. Pero hermano querido, nosotros debemos notar que antes de que los trozos de pan lleguen a la multitud, van a pasar por las manos del Señor. Y esto es lo maravilloso, hermano querido. Cuando el Señor con sus manos milagrosas toca el pan y comienza a partirlos, hermano querido, dice la palabra del Señor: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Era la posición de comer, hermano, recostado. Que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió. Qué lindo, hermano querido. Mientras partía ese pan se iba multiplicando. Cuando nosotros vemos que un pan ha pasado 1, 2, 3 días, le comenzamos a partir, comienza a dejar muchas migas. Sí, con más días más migas deja, hermano querido. Pero aquí no eran migas las que quedaban cuando el Señor partía. Era un pan tan fresco como había sido guardado. Así lo habían puesto en ese zurrón y así había permanecido hasta que el Señor le tomó y comenzó a partirlo. Y partía el Señor ese pan y lo daba a sus discípulos para que lo pusiesen enfrente de la gente. Y volvía a partir ese pan y el milagro sucedía. Y volvía a partir ese pan y el milagro sucedía. Y cada vez que las manos del Señor tocaban el pan se multiplicaba. Y el Señor partía ese pan y se multiplicaba. Y partía ese pan y se multiplicaba. Y partía ese pan y se multiplicaba. Y así se multiplica Él, que es el verdadero pan, el pan que descendió del cielo y que nosotros próximamente, cuando tengamos la Santa Cena, vamos a estar participando de él. Así se multiplica ese pan hasta el día de hoy. Y cada vez que tocaba el Señor con sus manos el pan, ese pan se iba multiplicando. Dice la palabra del Señor, hermano querido, que una vez que el Señor tocó esos 7 panes y se multiplicaron, los pusieron delante de la multitud, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo
y mandó que también los pusiesen delante. Qué lindo, hermano, que lo poco bendecido por el Señor alcanza, sobra hasta saciar, hermano querido. Contentémonos con lo poco bendecido por el Señor. Lo poco bendecido por el Señor alcanza y sobra, hermano querido. Dice la palabra que lo pusieron delante a los pececillos, delante de la multitud, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, hoy se nos está yendo el tiempo. Y los despidió, ya saciado, no iban a desfallecer en el camino. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hermano querido, y esa parte de Dalmanuta posiblemente haya sido como se ve en los lugares donde se dedican a la pesca, ¿no es cierto?, que hay allí un sector donde van las barcas y esas caletas que le llaman, ¿no es cierto? Y habría unas casas allí porque está muy cerca Dalmanuta de Magdala, tal es así que muchos afirman que Dalmanuta puede ser la misma Magdala con otro nombre, ¿no es cierto? Un nombre distinto. Magdala, que quiere decir torre, porque había una torre allí helénica que en época de Alejandro Magno se había levantado, y por eso allí a esa región, a la región de Magdala, le llamaban de esa manera. Y Dalmanuta, hermano querido, era como una caleta que había donde sí había residentes y vivían, y por eso es que no se ha podido identificar bien el sitio. Arqueológicamente no pueden identificar ese sitio, pero está nombrado en la literatura secular por Plinio, está nombrado también por Josefo en Antigüedades de los Judíos, está nombrado también Dalmanuta y está nombrada también Magdala. Por eso es que como que era una extensión, como que decimos, bueno, es un barrio de una ciudad, algo similar. La hermanita Anita nos dice, amén, aleluya, gracias Señor por multiplicar las bendiciones a mi vida y a mis hermanos presentes. Amén, hermano. ¿Cómo no ser agradecido con el Señor? Pero bueno, hermanito querido, se nos ha ido el tiempo. Esta es la partecita que hemos tenido de estudio en esta noche. Para mi Rey que vive, la honra, la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Ahora, obediente a la palabra del Señor, vamos a bendecir el pueblo de Dios como Dios quiere que sus hijos sean bendecidos. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Humillado va al altar, Dios da su hijo salvación. Hermano, ven al altar, trae al Señor tu corazón. Ven con nosotros a gozar la gran suprema bendición. El llanto embarga mi oración, la turba corta mi implorar. Y aunque llorando y sin hablar, mi Dios conoce el corazón. Gloria al Rey. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.